El amanecer en La Habana se abría con una luz tenue, como si el sol temiera tocar los muros agrietados de la iglesia de San Lázaro. Las campanas, herrumbrosas y mudas desde hacía meses, parecían guardar un silencio que dolía más que cualquier grito. Frente a la puerta cerrada, un grupo de fieles se reunía sin permiso, murmurando oraciones entre las sombras. En medio de ellos, un hombre de mirada serena y manos curtidas por el trabajo pastoral se arrodillaba sobre el suelo húmedo. Era el padre Esteban Morales, sacerdote católico de 43 años, rostro moreno, delgado, con una calma que no nacía de la resignación, sino de la fe. «Hoy no hay campanas», murmuró una anciana, «pero Dios igual nos escucha». Esteban sonrió con dulzura, sabiendo que aquella verdad sencilla bastaba para mantener viva una esperanza que el régimen había intentado sofocar por décadas. En ese instante, mientras la brisa traía olor a sal y café tostado de las calles cercanas, una pregunta resonó dentro de él. ¿Cuánto tiempo más podrían resistir sin que los callaran? La respuesta no vino del cielo, sino de la decisión que latía en su pecho: seguir predicando, aun si eso significaba perderlo todo. Si esta historia toca tu corazón y crees en el poder de la fe, incluso en los lugares donde se intenta apagarla, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. El padre Esteban se levantó lentamente, sacudiendo el polvo de su pantalón de lino. Caminó hacia la puerta sellada con un cartel que decía «temporariamente clausurada por mantenimiento estructural». Sabía que era mentira. No había fallas en el techo ni peligro alguno, salvo el de que las palabras del Evangelio encendieran corazones. Su vida en Cuba había estado marcada por la tensión constante entre obedecer al gobierno o seguir la voz interior que lo llamaba a servir. Desde niño había sentido que la fe era más que un ritual, era una forma de resistencia. Había crecido en un barrio humilde del Cerro, entre vendedores ambulantes, estudiantes inconformes y viejos que contaban historias de tiempos más libres. Cada día, antes del amanecer, salía a caminar por el malecón. Allí, mirando el horizonte que unía el Caribe con el cielo, se repetía una frase: «Dios no necesita templos, sino corazones dispuestos». Esa convicción lo sostenía cuando el miedo intentaba doblarlo. En su pequeña habitación del convento, guardaba un cuaderno con homilías escritas a mano. En cada una hablaba de justicia, dignidad y amor al prójimo. No mencionaba política, pero sus palabras incomodaban a quienes veían peligro en toda voz que despertara conciencia. Aquella mañana decidió preparar una misa al aire libre. No pidió permiso. Invitó a los feligreses del barrio, sabiendo que podría ser su última celebración. «Donde 2 o más se reúnan en su nombre, ahí estará Él», les dijo. Y así, bajo el cielo cubano, frente a una iglesia cerrada por decreto, el padre Esteban comenzó a hablar de libertad. «Libres no son los que mandan», dijo con voz firme, «sino los que aman sin miedo». La multitud lo escuchó en silencio. Algunos lloraban, otros miraban alrededor con inquietud, temiendo que alguien los estuviera observando. Pero nadie se movió. Un niño de apenas 10 años levantó una flor marchita y la puso a los pies del sacerdote. «Para que Jesús la haga nueva», dijo. Esteban lo miró con ternura. «Él ya lo ha hecho, hijo. La flor vive en tu gesto». Las palabras se alzaron sobre el viento, cruzando las calles y las paredes, hasta llegar donde no debían. Un hombre con camisa verde oliva, sentado en un café cercano, tomó nota en silencio. Otro, en una motocicleta sin placa, encendió el motor. El padre Esteban no lo sabía, pero su sermón había cruzado una línea invisible. Aquella homilía, pronunciada con fe y amor, sería interpretada como desafío, y cuando el sol se ocultara esa noche, el sonido de botas militares reemplazaría el de las campanas. El sol del mediodía caía sobre los rostros sudorosos de los fieles reunidos frente a la iglesia clausurada. El padre Esteban sostenía una Biblia desgastada, de páginas amarillentas y bordes doblados, que había pertenecido a su madre.
Sentía el calor del papel entre las manos, como si las palabras impresas ardieran de verdad. Detrás de él, una cruz de madera improvisada se mantenía erguida gracias a una cuerda vieja y la voluntad de quienes se negaban a perder la fe. «Hoy no predico desde un altar», dijo con voz pausada, «sino desde el suelo donde todos somos iguales. Este suelo cubano que tanto nos da y tanto nos quita también es de Dios». Su mirada se elevó y por un instante la brisa pareció detenerse. Los murmullos se apagaron. Un silencio expectante se extendió por la calle empedrada. Las palabras de Esteban fluían con una serenidad que contrastaba con la tensión del ambiente. No busquen la libertad en los muros ni en los decretos. La verdadera libertad está en el alma. Nadie puede encarcelar el espíritu que ama. La anciana Marta, siempre en primera fila, apretó su rosario contra el pecho. Un joven de camiseta raída asintió, con lágrimas que no quiso ocultar. A lo lejos un vehículo se detuvo. 2 hombres con uniformes discretos bajaron lentamente, fingiendo indiferencia. Uno de ellos, corpulento, con un cigarro colgando de la comisura, observaba cada gesto. El otro, más joven, tomaba notas en una libreta. Nadie los nombró, pero todos los reconocieron. La vigilancia estaba allí. Esteban lo notó, y una corriente fría recorrió su espalda. Podría haber detenido su discurso, podría haber optado por hablar solo del Evangelio sin tocar las fibras sensibles de su pueblo. Pero no lo hizo. Respiró hondo, mirando a sus feligreses, y dijo con fuerza: «No teman, Jesús también fue acusado de perturbar el orden. Pero él no vino a dividir, sino a despertar». Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos bajaron la cabeza, otros se persignaron. Una mujer, con un bebé en brazos, levantó la voz: «Padre, ¿y si vienen por usted?». Esteban sonrió con tristeza. «Entonces vendrán por todos los que aún creen que la esperanza es delito». Las palabras resonaron como campanas invisibles. La atmósfera se tornó densa, cargada de emoción y de peligro. El olor del mar llegaba mezclado con el humo de un motor encendido. En los balcones, rostros curiosos se asomaban. Nadie hablaba, pero todos sabían que algo estaba a punto de romperse. Jesús caminó entre los pobres y habló con los olvidados. No tuvo miedo de los poderosos. Si seguimos su camino, también seremos libres aunque las puertas estén cerradas. Los ojos de Esteban brillaron con una luz que no era de este mundo, sino de convicción humana y profunda. El hombre del cigarro se adelantó unos pasos, fingiendo ajustar su gorra. Observó con gesto duro y luego se retiró a murmurar con su compañero. Los fieles lo vieron alejarse, pero la inquietud permaneció. La sensación de que la homilía había cruzado una línea invisible se clavó en cada pecho. Un niño preguntó en voz baja: «Papá, ¿por qué hablan bajito?». El padre lo abrazó sin responder. Sabía que el silencio era a veces la única forma de protección. El padre Esteban cerró la Biblia lentamente. «La palabra no necesita permiso para ser escuchada», dijo. «Y mientras haya oídos que quieran oírla, seguiremos hablando». Una ráfaga de viento levantó polvo del suelo. Las hojas del libro sagrado se movieron solas, como si el espíritu soplara sobre ellas. Esteban alzó la vista al cielo grisáceo, sintiendo una mezcla de paz y premonición. Sabía que esas palabras no desaparecerían con el eco, que alguien las llevaría al lugar equivocado, que cada frase pronunciada hoy tendría un precio. Que la fe no se apague, aunque intenten encerrarla. Concluyó con voz serena. Los fieles aplaudieron, algunos llorando abiertamente, y en medio de ese aplauso, el sonido lejano de un motor se acercó una vez más. El cigarro volvió a encenderse. Una mano anotó algo en la libreta. El padre Esteban bendijo a su pueblo sin temor, mientras el aire se volvía más pesado, presagio de un destino inevitable. Aquel sermón no solo tocó corazones, marcó el inicio de su condena. El padre Esteban no recordaba cuánto tiempo había pasado desde que lo subieron a la camioneta. El trayecto fue silencioso, solo el ruido del motor y el golpeteo metálico del piso bajo sus pies. Cuando finalmente lo bajaron, el aire tenía olor a humedad y pintura vieja.
Un edificio gris se alzaba frente a él, la Oficina de Seguridad del Estado, un lugar del que pocos salían siendo los mismos. Un guardia le quitó la Biblia sin decir palabra. Esteban la observó desaparecer detrás de una puerta de metal. No protestó. Sabía que aquel gesto no era solo una confiscación, sino una advertencia. Querían arrebatarle también su voz. En una sala pequeña, iluminada por un tubo parpadeante, lo hicieron sentarse frente a una mesa de acero. Dos hombres entraron sin mirarlo. Uno era robusto, con bigote recortado y un reloj reluciente en la muñeca. El otro, más joven, llevaba un cuaderno bajo el brazo y una expresión casi indiferente. «Nombre completo», ordenó el mayor sin levantar la vista. «Padre Esteban Morales». «Aquí no hay padres», replicó el hombre con tono seco. «Solo ciudadanos». El silencio se extendió unos segundos. El joven comenzó a escribir. El sonido del lápiz sobre el papel era el único movimiento en el aire espeso. «¿Por qué hablo hoy de libertad?», preguntó el mayor. «Porque es un don de Dios», respondió Esteban con calma. «No, padre, es un concepto político, y usted sabe que está prohibido usar el púlpito para eso». Esteban respiró hondo. Sabía que cada palabra sería usada en su contra, pero no podía mentir. «Yo no hablé de política, hablé del alma, y el alma, señor, no tiene partido». El hombre de bigote lo miró por primera vez, con una mezcla de burla y cansancio. «Ustedes, los curas, siempre encuentran una forma bonita de desobedecer. ¿Quién le ordenó hacerlo?» «Nadie, solo la conciencia». El joven tomó nota rápida. El mayor encendió un cigarro. Dejó que el humo llenara la habitación y dijo con voz baja: «La conciencia no paga la luz ni da de comer. Aquí las órdenes vienen de arriba, no del cielo». Esteban mantuvo la mirada firme. Por dentro sentía una presión en el pecho, una mezcla de miedo y dignidad que lo sostenía. No rezó en voz alta, pero su mente repetía un versículo: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». «Le diré algo, ciudadano Morales», continuó el oficial. «Si firma esta declaración reconociendo su error, podrá volver a su comunidad, callado, obediente. Y si no firmo, entonces conocerá lo que es vivir sin libertad». El joven bajó la vista. Parecía incómodo. Esteban lo notó. «¿Usted tiene fe, hijo?», le preguntó con suavidad. El joven titubeó. «No estamos aquí para hablar de eso». «A veces hablar es todo lo que queda», murmuró el sacerdote. El mayor golpeó la mesa. «Basta de sermones». Su voz resonó como un trueno en la habitación. Esteban no se movió. Cerró los ojos por un instante. «No puedo negar lo que creo», dijo, «ni siquiera por miedo». El oficial lo observó con una mezcla de irritación y respeto mal disimulado. Luego se levantó, aplastó el cigarro en un cenicero y murmuró: «A veces el orgullo mata más que la cárcel». Salió del cuarto dejando la puerta entreabierta. El joven quedó solo con Esteban. Por un momento, el silencio fue humano. «Padre», susurró el muchacho bajando la voz, «le aconsejo que descanse. Mañana será peor». Esteban lo miró con gratitud. «Dios te bendiga, hijo». El guardia regresó y le ordenó levantarse. Lo condujo por un pasillo largo donde las luces parpadeaban como velas moribundas. Cada paso resonaba contra el concreto, recordándole que estaba cruzando una frontera invisible. Al final del corredor, una puerta se abrió con chirrido. «Aquí dormirá», dijo el guardia, empujándolo con suavidad inesperada. Dentro solo había una cama de metal y una manta delgada. Esteban se sentó, respiró profundo y cerró los ojos. Sabía que su fe acababa de ser puesta a prueba y que el verdadero cautiverio acababa de comenzar. El amanecer llegó sin aviso. No había ventanas por donde entrara la luz, solo una rendija alta que dejaba pasar un hilo pálido de claridad. El padre Esteban abrió los ojos con el cuerpo entumecido y el alma alerta. El aire olía a humedad, hierro y sudor. A su alrededor, un murmullo constante llenaba el espacio, mezcla de respiraciones, toses y lamentos que nunca cesaban del todo. Un guardia golpeó la puerta con una vara metálica. «Levántense», gritó.
Esteban se incorporó despacio, doblando la manta áspera. Frente a él un hombre alto y flaco lo observaba con curiosidad. Tenía la barba descuidada y los ojos hundidos. «Eres nuevo», dijo el hombre con voz ronca. «Bienvenido al infierno». «Soy Esteban Morales», respondió con calma. «Tomás», replicó el otro extendiéndole la mano. «Político, aunque aquí todos somos culpables de pensar». Caminaron juntos hacia el comedor, donde un olor agrio dominaba el aire. Los presos avanzaban en fila, sin hablar, sosteniendo bandejas de aluminio. En el fondo, un joven de mirada dura servía una mezcla espesa que pretendía ser sopa. «Ese es Elías», susurró Tomás. «No confíes en él. Tiene más hambre de poder que de comida». Esteban lo miró en silencio. Elías levantó la vista, midiendo al recién llegado. «¿Tú eres el cura del que todos hablan?», preguntó con desdén. «Solo soy un hombre que cree», respondió Esteban, tomando su porción. «Pues aquí la fe no te servirá de mucho», rió el joven, apartándose. Mientras comía, Esteban observó a los demás, rostros cansados, algunos sin esperanza, otros con una chispa escondida. Notó que cada uno cargaba una historia no contada y sintió una oleada de compasión. Recordó las palabras de su madre: «Dios también habita entre los rotos». Después del desayuno, los llevaron al patio. El sol caía sin piedad sobre los muros altos coronados con alambre. Algunos presos caminaban en círculos, otros se recostaban contra las paredes. Esteban cerró los ojos por un momento, dejando que la luz tocara su rostro. Por un instante, imaginó que estaba de nuevo frente a su iglesia, saludando a su gente. Tomás se acercó con voz baja. «No todos aquí son malos, padre. Pero la cárcel cambia a los hombres. Si no rezas con cuidado, te romperá también». «No temo romperme», contestó Esteban. «A veces solo lo que se quiebra puede ser usado para construir algo nuevo». El viejo sonrió con amargura. «Esa clase de frases te puede costar caro». De regreso a la celda, un guardia lo detuvo. «Morales, usted era cura, ¿verdad?», preguntó con tono burlón. «Lo sigo siendo», respondió. El guardia soltó una carcajada seca. «Aquí no hay iglesia, padre, solo barrotes». Esteban no respondió. Se limitó a hacer la señal de la cruz en silencio. El guardia lo observó con desdén y se alejó murmurando. En la tarde, el calor se volvió insoportable. Esteban se sentó en el suelo y comenzó a orar. Su voz era apenas un susurro. «Señor, si este es mi desierto, dame fuerza para no perder el camino». A su lado, Tomás lo escuchó sin intervenir. Cuando terminó, le ofreció un pedazo de pan seco. «Guárdalo. Aquí la fe alimenta, pero el pan sostiene», dijo. «Gracias, hermano», respondió Esteban, partiendo la mitad para compartirla. Elías observaba desde una esquina. «¿Así que rezas por nosotros?», preguntó con tono sarcástico. «Por todos», contestó Esteban, «incluso por ti». El joven rió, pero en su mirada se encendió algo distinto, una duda tal vez. La noche cayó temprano. Un zumbido eléctrico llenó los pasillos. Desde su rincón, Esteban contempló la oscuridad, escuchando los sollozos lejanos, los rezos improvisados, los golpes de cadenas. Cada sonido era una forma distinta de clamar por esperanza. Antes de dormir, murmuró en voz baja: «No estoy solo. Donde haya sufrimiento, allí también estás tú». El sueño lo alcanzó entre murmullos. En el silencio posterior, alguien pronunció su nombre desde otra celda, casi como un eco. «Padre Esteban, rece también por mí». Y así comprendió que incluso en el encierro, la fe comenzaba a abrir su primera grieta en los muros. El padre Esteban despertó con el sonido áspero de un silbato. La puerta metálica se abrió de golpe, y el guardia ordenó con voz seca: «En fila, rápido, hoy hay inspección». El aire en el pasillo estaba cargado de sudor y desconfianza. Los presos se alineaban con los ojos bajos, temerosos de que cualquier movimiento erróneo se interpretara como desafío. Esteban se colocó al final, observando cómo revisaban cada litera, cada rincón. Un funcionario joven levantó la manta de su cama y encontró un pequeño crucifijo hecho con 2 palillos de madera.
¿Esto qué es?, preguntó con tono amenazante. Un símbolo de fe, respondió Esteban con serenidad. El hombre lo miró con desprecio. Aquí no se permiten símbolos religiosos. Lo rompió frente a él y arrojó los pedazos al suelo. El sacerdote contuvo la respiración. Sentía una punzada en el pecho, pero no pronunció palabra. Solo recogió los fragmentos y los guardó en silencio. Después del registro, los reclusos fueron llevados al taller. El olor a aceite y metal caliente impregnaba el aire. El trabajo era pesado y el calor insoportable. Tomás, el compañero que se había vuelto su sombra, le susurró: «No te rebeles. Aquí castigan a quien se atreve a mantener la cabeza en alto». «La dignidad no se negocia», respondió Esteban sin levantar la voz. Tomás sonrió con tristeza. «Esa frase podría costarte caro». Durante el descanso, Esteban vio a un preso anciano toser sin parar. Se acercó para ayudarlo, pero un guardia lo empujó. «Nadie se mueve sin orden», gritó. «Solo intentaba ayudarlo», explicó Esteban. «Aquí nadie ayuda a nadie, siga trabajando». El padre obedeció, aunque por dentro una rabia tranquila comenzaba a hervirle. Cuando regresaron a las celdas, compartió con Tomás un trozo de pan que había guardado del almuerzo. «No tengo mucho, pero el poco que se comparte alimenta el alma», dijo. Tomás aceptó con gratitud. «Eres un hombre extraño, padre. La mayoría aquí solo piensa en sobrevivir». «Sobrevivir sin esperanza no es vivir», respondió Esteban. Esa noche, mientras los presos intentaban dormir, se escucharon gritos desde otra celda. Un recluso había sido castigado por esconder una carta. Elías, el joven desafiante, murmuró desde su rincón: «¿Ves, cura? Eso te espera si sigues con tus rezos y tus frases bonitas. Aquí no hay Dios, solo poder». Esteban lo miró con compasión. «Dios también habita donde lo niegan». Elías bufó. «Entonces que venga a dormir aquí conmigo, a ver si aguanta este olor y esta hambre». El padre no respondió, solo cerró los ojos y oró por él. Los días siguientes se volvieron una rutina de agotamiento. El trabajo, los castigos, el hambre, pero algo comenzó a cambiar. Algunos presos se acercaban a Esteban en secreto, pidiéndole que les hablara de fe, de esperanza, de algún fragmento del Evangelio que recordara de memoria. Él no tenía Biblia, pero sus palabras eran suficientes. «Jesús también fue prisionero», decía. «Lo encerraron por hablar de amor, no de poder». Y esas frases, dichas entre susurros, se esparcían por los pabellones como un rumor que ni los muros podían contener. Una tarde, mientras transportaban cajas, un guardia lo detuvo. «Morales, la dirección quiere hablar con usted». Esteban lo siguió en silencio hasta una oficina con olor a tabaco y polvo. Un hombre de traje claro lo esperaba detrás de un escritorio. «Padre», dijo con fingida cortesía, «nos ha llegado el reporte de que usted sigue predicando dentro del penal. ¿Es cierto?» «Solo comparto esperanza», contestó. «La esperanza no está en el reglamento», replicó el hombre. «Si insiste, lo mandaremos al aislamiento». Esteban lo miró sin miedo. «No se puede aislar a quien ya vive con Dios». El funcionario lo observó, desconcertado. Luego sonrió con frialdad. «Muy bien, padre. Usted lo pidió». Esa noche, de regreso en su celda, Esteban supo que algo se aproximaba. Elías lo miró desde la litera de enfrente. «Te van a quebrar, cura. Nadie sale de aquí igual». Esteban respondió tranquilo. «Tal vez no salga igual, pero saldré en paz». Fuera el viento soplaba con fuerza. En algún rincón del penal, una carta clandestina con su nombre cruzaba manos desconocidas. Y con ella, la primera chispa de libertad comenzaba a encenderse sin que él lo supiera. El rumor de la carta se extendió más allá de los muros del penal. Nadie sabía cómo había salido, pero alguien la había leído, copiado y compartido entre los fieles de La Habana. En las calles, el nombre del padre Esteban comenzó a pronunciarse en voz baja, con respeto y temor. No se hablaba de rebelión, sino de fe, no de política, sino de esperanza. María del Carmen, enfermera del Hospital Calixto García y amiga de la infancia de Esteban, fue una de las primeras en enterarse.
Leyó las palabras escritas en papel amarillento con la letra firme que recordaba desde niña. No teman por mí. La prisión no apaga la luz, solo la cubre por un tiempo. Sintió un nudo en la garganta. Hacía meses que no sabía nada de él, desde aquel día en que los soldados lo habían llevado. Esa misma noche decidió actuar. Reunió en su casa a 3 vecinos de confianza. Encendieron una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre y comenzaron a orar. Por Esteban, por los presos, por todos los que callan por miedo, dijo María. Su voz temblaba, pero sus manos no. Con el paso de los días, otras personas se unieron. No había líderes ni discursos, solo rezos. Las reuniones se realizaban en diferentes hogares, siempre en silencio, siempre con cuidado. Un golpe mal dado en la puerta podía significar un registro, una detención, un fin. Pero el miedo era menor que la fe. Mientras tanto, en la prisión, Esteban no sabía nada de lo que sucedía afuera. Cada jornada era igual. Trabajo, silencio, cansancio. Sin embargo, algo había cambiado. Los presos lo miraban con un respeto nuevo. En las noches, se acercaban a su litera y le pedían que hablara. «Dinos algo, padre, algo que no duela tanto». Esteban les contaba historias. No sermones, sino relatos de su barrio, de los niños jugando frente a la iglesia, de las risas en los bautizos, del olor del pan recién hecho al amanecer. Los hombres lo escuchaban como si cada palabra fuera una brisa del mundo exterior. Un día, mientras limpiaban el patio, Elías se acercó, ya no con burla, sino con curiosidad. «¿Por qué sigues hablando con nosotros si sabes que nos pueden castigar por escucharte?» «Porque todos necesitamos escuchar que seguimos vivos», respondió Esteban. El joven lo observó un instante. «Tú hablas como si todavía creyeras que esto tiene sentido». «Lo tiene. Siempre que un hombre decide no rendirse, algo cambia en el mundo». Esa conversación se quedó flotando entre ellos como un puente invisible. Elías comenzó a ayudarlo en las tareas. A veces compartía su ración de arroz, otras simplemente lo acompañaba en silencio. Esa noche, mientras el penal dormía, Esteban oró en voz baja. «Gracias, Señor, por los corazones que aún no se han endurecido». No sabía que en ese mismo instante María del Carmen y su grupo hacían lo mismo al otro lado de la ciudad, bajo la misma luna, repitiendo casi las mismas palabras. Días después, un guardia nuevo, de rostro joven y mirada inquieta, se le acercó al pasar lista. «Padre», susurró, «afuera hay gente rezando por usted». «Dicen que no lo han olvidado». Esteban lo miró sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «Mi madre va a esas oraciones. No lo diga a nadie, por favor». El corazón del sacerdote se llenó de una calidez que no sentía desde su arresto. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin miedo. En la celda Tomás lo observó. «¿Por qué esa cara, padre?» «Porque acabo de recordar que la fe no necesita permiso para multiplicarse», respondió Esteban. Elías, desde la litera superior, lo miró sin comprender. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Que cuando uno enciende una vela, no sabe cuántos corazones alumbrará?» El silencio se apoderó del pabellón. Afuera, el viento soplaba con olor a lluvia, y en algún punto de La Habana una campana olvidada comenzó a sonar, suave, como si despertara. Esa noche, el padre Esteban durmió tranquilo, sabiendo que su voz no estaba sola. Por primera vez desde su arresto, comprendió que la fe se había convertido en una comunidad invisible, unida por el silencio y el amor. La notificación llegó sin previo aviso. Una hoja arrugada, sellada con tinta roja, fue deslizada bajo la puerta de la celda. Juicio programado, miércoles 10:00 am. Sala penal del Tribunal Provincial. Nada más. Ni nombres, ni explicación, ni defensa. Solo una fecha y una hora. Esteban la leyó en silencio. Tomás, que lo observaba desde su litera, frunció el ceño. «Van a hacerte un juicio de mentira. Ya tienen la sentencia escrita». «Entonces será mi deber decir la verdad», respondió Esteban con voz tranquila. El día llegó con un cielo nublado.
La humedad pesaba en el aire como un presagio. Lo sacaron del penal al amanecer, esposado, sin sotana, sin crucifijo, vestido con una camisa blanca de lino que parecía ajena. A cada paso sentía el temblor leve en las piernas, pero el corazón estaba firme. La sala del tribunal era austera, sin símbolos religiosos, sin ventanas abiertas. 3 jueces detrás de una mesa alzada. A un lado, un fiscal de rostro pétreo. Al otro, una silla vacía donde debía estar su defensor. Nadie lo representaba. No hubo audiencia previa, ni oportunidad de preparar nada. El fiscal tomó la palabra. El acusado Esteban Morales es señalado por incitar al desorden, promover ideologías contrarias al Estado y utilizar la religión como herramienta de agitación social. Esteban alzó la mirada. ¿Está prohibido hablar del amor al prójimo? ¿De la libertad del espíritu? La jueza del centro lo interrumpió. Aquí no se le juzga por creer, sino por manipular a otros bajo ese pretexto. El sacerdote tragó saliva, respiró hondo y dijo con firmeza: «Yo no manipulo, solo comparto lo que da sentido a mi vida». Los presentes lo miraban en silencio. Entre ellos, un hombre de uniforme observaba con atención. Era el guardia joven, el mismo que meses antes había oído sus palabras en el penal. Esteban lo reconoció, pero no dijo nada. El fiscal continuó con un listado de supuestas pruebas, informes de vigilancia, fotografías de reuniones callejeras, testimonios de testigos anónimos. Incluso desde la prisión, el acusado ha continuado su actividad subversiva, afirmó mostrando una copia de la carta que había salido clandestinamente. Esteban no negó nada. Sí, escribí esas palabras, pero no para alentar la rebelión, solo para recordar que la dignidad no muere con los barrotes. Un murmullo recorrió la sala. La jueza pidió silencio. En ese momento, el fiscal llamó a un testigo. La puerta se abrió y entró el guardia joven. Esteban contuvo la respiración. El silencio se volvió tenso. «Identifíquese», ordenó la jueza. «Soy el subteniente Javier Fuentes, asignado al Combinado del Este». «¿Conoce al acusado?» «Sí, lo he vigilado desde su ingreso». «¿Puede confirmar que ha continuado con actividades religiosas en prisión?» El joven dudó. Miró a Esteban, luego a los jueces. «Sí, ha hablado de fe, pero también ha calmado disturbios, ha evitado peleas, ha consolado a los enfermos». La jueza frunció el ceño. «¿Está usted diciendo que su presencia es positiva?» «Solo digo la verdad. Es un hombre de paz». Hubo un silencio incómodo. El fiscal se apresuró a desacreditarlo, pero el testimonio ya había sido oído. La tensión flotaba en el ambiente como una cuerda tensa. Tras una breve deliberación, los jueces leyeron la sentencia. Culpable de propaganda enemiga, condena, 5 años de prisión efectiva. Esteban cerró los ojos. No por miedo, sino por aceptar la cruz que le tocaba cargar. Mientras lo sacaban de la sala, alguien en el fondo le murmuró al pasar: «Ánimo, padre, no estás solo». Y al salir del tribunal, entre la multitud callada, una mujer levantó discretamente un pañuelo blanco. Era María del Carmen. No lo podía abrazar, ni hablarle, pero esa señal bastaba. Esteban volvió al vehículo sin lágrimas. Sabía que no había perdido. La semilla estaba sembrada. Y aunque lo encerraran 5 años más, esa semilla ya estaba brotando en otros corazones. El regreso al penal fue silencioso. Nadie le habló durante el trayecto. Esteban iba esposado, pero su espíritu caminaba libre. Recordaba la cara del subteniente Fuentes, su voz temblorosa al decir la verdad, y el pañuelo blanco de María del Carmen agitándose como un susurro de esperanza. Esos detalles se le clavaron en el alma como antorchas encendidas. Al entrar de nuevo al pabellón, los ojos de los presos se clavaron en él. Algunos se acercaron con gestos discretos, como si recibieran a un hombre que había regresado de otra tierra. Tomás fue el primero en hablar. «¿5 años?» «5 años de oportunidad», respondió Esteban con una sonrisa. La rutina volvió a imponerse, pero algo era distinto. El aire, aunque denso, tenía otra textura.
Las noches se llenaban de voces apagadas que pedían palabras, consuelo, algo que los sacara del vacío. Y Esteban comenzó a hablar. No daba misas, no tenía altar, ni Biblia, ni sotana, pero sus palabras se convertían en sermones improvisados. Les hablaba de parábolas, de perdón, de la vida oculta de Jesús en los márgenes. Él también vivió entre los pobres, entre los rechazados. Nunca estuvo en los palacios, decía, y aquí, entre estos muros, no está ausente, está más cerca que nunca. Los presos escuchaban en silencio. Algunos lloraban, otros simplemente asentían con los ojos cerrados. Incluso Elías, que al principio lo había rechazado, comenzó a acercarse. Una noche se sentó junto a él y preguntó, ¿de verdad crees que Dios puede perdonarme? Dios no está esperando que seas perfecto, Elías, solo que te dejes amar. El joven no respondió, pero se quedó a su lado, como si temiera que irse rompiera algo dentro de él. Con el tiempo, la celda de Esteban se transformó en un lugar de encuentro. No oficial, no autorizado, pero respetado. Los guardias fingían no ver, aunque algunos se detenían unos segundos más al pasar. Sabían que algo ocurría ahí, algo que no podían entender ni controlar. Tomás lo miró una noche y dijo, «Lo que estás haciendo no es solo fe, es resistencia». Esteban negó con suavidad, «No quiero luchar contra nadie, solo mostrar que hay otra manera de vivir, incluso aquí». Las oraciones empezaron a surgir espontáneamente. Alguien recitaba el Padre Nuestro, otro pedía por su madre enferma, otro pedía fuerza para no volverse violento. A falta de velas, usaban pedazos de tela blanca amarrados en las rejas como símbolo de luz. Un día, un hombre nuevo llegó al pabellón. Llevaba tatuajes en el cuello y una cicatriz en la frente. Lo miraron con recelo, pero Esteban se acercó con la mano extendida. «Bienvenido. Aquí compartimos más que espacio. Compartimos esperanza». El recién llegado, sorprendido, le estrechó la mano. «Dicen que tú rezas con los locos», dijo. «Dicen muchas cosas, pero lo importante es lo que tú creas», respondió Esteban. Así, el pabellón se convirtió en algo distinto. No menos duro, no más cómodo, pero sí más humano. Los hombres empezaron a mirarse con otros ojos. Compartían comida, escuchaban sus historias, pedían perdón, perdonaban. Una noche, Esteban les propuso un gesto simbólico. Cada uno escriba una palabra en un pedazo de tela, algo que les dé esperanza. Vamos a colgarlas como una oración silenciosa. Lo hicieron. Colgaron trozos con palabras como madre, luz, libertad, perdón, fe. El pabellón se llenó de pequeños estandartes blancos. Parecía una iglesia sin muros, una liturgia sin rito. Y cuando el director del penal pasó a inspeccionar, se detuvo frente a la escena sin entender del todo. «¿Qué es esto?», preguntó. Un guardia respondió. «Oraciones mudas, señor, no hacen daño». El director no dijo nada, solo siguió caminando. Esa noche, Esteban escribió mentalmente una homilía que jamás leería en papel. Las cárceles pueden contener cuerpos, pero jamás el alma de un pueblo que aún se atreve a creer. Y comprendió que, sin quererlo, había transformado aquel lugar de castigo en una iglesia viva, construida con silencio, lágrimas y redención. El padre Esteban fue llamado una mañana sin aviso. Un guardia lo condujo por un pasillo que rara vez pisaban los internos. Al final, una puerta de madera vieja, diferente a las demás, marcaba el acceso a una oficina de paredes gruesas, donde el aire olía a cuero, humedad y tabaco. Detrás del escritorio, un hombre de rostro cuadrado y mirada dura lo esperaba. Era el coronel Ramírez, director del penal. Su uniforme impecable contrastaba con el deterioro del lugar. Lo observó en silencio unos segundos antes de hablar. «Padre Morales, así que usted es el famoso sacerdote que convirtió un pabellón en templo». Esteban no respondió. Permaneció de pie, con la espalda recta y el rostro sereno. «No tiene que fingir humildad», continuó el coronel. «Ya sé lo que hace. Transforma criminales en creyentes. Les habla de Dios, del perdón, de la esperanza. Y ahora hasta los guardias lo escuchan.
¿Cree que no me doy cuenta? No busco transformar nada, respondió Esteban. Solo comparto lo que da sentido a mi vida. El coronel se inclinó hacia adelante. ¿Y si le dijera que tiene una opción para salir antes de tiempo? Un silencio denso llenó el despacho. Esteban no se movió. ¿Qué opción? Renuncie públicamente a su rol religioso. Pida perdón por haber usado su posición para manipular a los internos y prometa no volver a hablar de fe mientras esté aquí. Esteban bajó la mirada un instante, no por duda, sino por el peso de la tristeza. Eso no sería libertad, sería traición. Ramírez se levantó con fuerza. Su silla crujió detrás de él. Aquí usted no tiene derecho a decidir lo que es libertad. Este lugar tiene reglas, y yo soy la ley dentro de estos muros. Esteban lo miró con compasión. Usted puede encerrar mi cuerpo, pero no mi conciencia. El coronel lo rodeó lentamente, como un predador que observa a su presa. ¿Sabe qué hacen con los que se creen mártires? Los aíslan, los apagan. Porque un hombre solo no puede contra todo un sistema. No estoy solo, respondió Esteban sin vacilar. Ramírez se detuvo, lo miró fijamente, luego sonrió con amargura. Usted es un terco, y los tercos aprenden por las malas. Horas más tarde, 2 guardias vinieron por él. No dijeron palabra. Lo sacaron del pabellón, lo esposaron y lo llevaron a una celda individual, estrecha, sin luz, sin cama, sin voz humana. El primer día, Esteban rezó. El segundo, cantó salmos en voz baja. El tercero, empezó a hablar consigo mismo, recitando fragmentos de los evangelios, repasando los nombres de los internos, recordando sus rostros. En la oscuridad, el tiempo se volvió una masa informe. No sabía si era día o noche. A veces una bandeja entraba por debajo de la puerta, a veces nada. Perdió la noción de los días, pero no perdió la paz. Una noche, mientras recitaba mentalmente el Magnificat, sintió una presencia al otro lado de la puerta. No ruido, no palabras, solo una respiración, y luego una frase. «Padre, siga hablando, lo escuchamos». Esteban cerró los ojos. No necesitaba saber quién era. Bastaba saber que incluso allí, en la oscuridad total, alguien más seguía recibiendo su voz. En el despacho, Ramírez hojeaba informes. «¿Sigue rezando?», preguntó a un guardia. «Sí, señor, aunque no tiene a quién hablarle». Ramírez frunció el ceño. Entonces todavía no entiende. Pero estaba equivocado. Esteban entendía más que nunca. Comprendía que su misión no era resistir con fuerza, sino permanecer con fe. Que la prueba no era el encierro, sino el silencio. En el penal, los reclusos notaban su ausencia. Elías se mostraba inquieto. «No pueden dejarlo ahí para siempre», decía. Ese hombre le daba algo a este lugar. Tomás lo miró con tristeza. «Nos lo quitaron porque tenía demasiada luz». A veces el poder teme más a la fe que al crimen. Y mientras el coronel creía estar venciendo, una idea empezó a brotar entre los internos. Traer de vuelta al padre no era un acto de rebeldía, sino de humanidad. La puerta de metal se abrió con un chirrido seco. La luz repentina golpeó los ojos de Esteban como una bofetada. Después de tantos días en oscuridad total, hasta la claridad tenue del pasillo parecía un sol violento. No preguntó nada. Sabía que los guardias no darían explicaciones. Lo llevaron en silencio por los corredores del penal, cruzando puertas, esquivando miradas. Finalmente, lo sentaron en una pequeña sala con una mesa de hierro y 2 sillas enfrentadas. Del otro lado del cristal, un reloj marcaba las 10:07. Él solo pensaba, ¿qué día es hoy? ¿Cuánto tiempo pasó? La puerta se abrió otra vez y entró una mujer. Llevaba el cabello recogido, la bata blanca de enfermera y un rosario escondido en el bolsillo del uniforme. Era María del Carmen. Su rostro, aunque cansado, brillaba con una ternura que rompió la dureza de la sala. «Padre», susurró ella sin sentarse aún. Esteban la miró, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. «Creí que no volvería a ver un rostro amigo», dijo.
María se sentó frente a él. No podían tocarse, no podían hablar alto. Las reglas eran claras, pero en sus miradas había más que 1000 palabras. Conseguí que me dejaran entrar como visita médica, explicó ella. Usé todo lo que tenía. Hasta promesas que no sé si podré cumplir. Gracias, hija, respondió Esteban. Solo saber que estás viva, que aún estás orando, eso me basta. Ella sacó del bolsillo un pequeño rosario hecho de hilo trenzado y cuentas de pan endurecido. Lo hice con las mujeres del grupo de oración. Una señora del Vedado te recuerda cada noche. Dice que tus palabras le ayudaron cuando su hijo fue detenido. Esteban lo tomó con manos temblorosas. Lo sostuvo como si fuera oro. Esto es más sagrado que 1000 iglesias. Nos siguen, dijo María bajando la voz. Nos escuchan, pero ya no nos callamos, no marchamos, solo oramos. En silencio, pero juntas. El sacerdote cerró los ojos. ¿Y Elías? ¿Y Tomás? ¿Siguen bien? No tengo acceso a ellos, respondió. Pero un guardia joven, el mismo que testificó en tu juicio, me dijo que siguen preguntando por ti. Un silencio profundo se hizo entre los dos. Luego María le tomó las manos, rompiendo las reglas por un instante. No estás solo, Esteban, y no solo aquí dentro. Allá afuera cada vez somos más. No por política, por fe. Él le apretó las manos con fuerza. Entonces vale la pena seguir. Se escucharon pasos. La visita se acababa. Antes de levantarse, María le susurró con una sonrisa. La Virgen camina por los pasillos. Lo sé, la siento. Esteban asintió. Y con ella, camina la esperanza. El guardia la acompañó hasta la salida sin decir palabra. Antes de cruzar la puerta, María se giró una última vez. Padre, sigue hablando, aunque nadie responda. Porque hay quienes escuchan en el alma. Cuando volvió a la celda ya no era la misma. La oscuridad no se sentía tan pesada. En el rincón, ató el rosario a una grieta en la pared y comenzó a orar en voz baja. Una voz, más allá del concreto, susurró del otro lado. Está rezando otra vez. En la oficina del coronel Ramírez un informe esperaba sobre su escritorio. Visita médica a interno Morales aprobada por asuntos humanitarios. Ramírez lo hojeó sin interés. Déjenlo rezar, dijo. A veces es más peligroso cuando lo callamos. Pero en su mirada había inquietud, porque sabía que aquel hombre, sin levantar la voz, seguía moviendo algo que ni él podía detener. Y mientras la vigilancia aumentaba, los pasos de fe se multiplicaban, dentro y fuera de los muros. Porque una visita bastó para encender de nuevo el fuego que la oscuridad no pudo apagar. Volver al pabellón fue como despertar de un sueño largo. Los pasos de Esteban, aunque más lentos por el encierro y la falta de sol, resonaban con una dignidad intacta. Al cruzar la reja, los internos se levantaron uno a uno sin necesidad de señal. El silencio fue absoluto, como si el aire mismo contuviera la respiración. Tomás fue el primero en hablar. Pensamos que no volverías, hermano. Esteban lo abrazó. Estoy aquí. ¿Y ustedes? ¿Han seguido orando? Elías se acercó con una sonrisa tímida. Hasta hicimos una novena, aunque nadie sabía cuántos días tenía exactamente. Todos rieron. Por primera vez en semanas, rieron con sinceridad. Esa noche, el padre Esteban pidió un momento de recogimiento. Quiero agradecerles, porque no dejaron que mi voz muriera, porque aunque no podían verme, me sostuvieron con su fe. Uno de los internos, un hombre robusto apodado Cacho, levantó la mano. Padre, ¿y si rezamos todos juntos, en voz alta, como cuando usted se fue? Y lo hicieron, por primera vez, sin temor a los castigos, sin esconderse. Rezaron el Padre Nuestro a coro. Las palabras rebotaban en los muros, subían por los barrotes y se colaban por las rendijas como una ofrenda indomable. Los guardias pasaban, miraban y no intervenían. Era como si una fuerza invisible les impidiera romper esa unidad. Al día siguiente otro interno pidió ayuda para escribir una carta a su hija. No sé cómo empezar, dijo.
Solo quiero que sepa que aún tengo alma. Esteban se sentó con él, palabra por palabra, cuidando cada frase como quien cuida una herida. Los días se llenaron de gestos nuevos. Compartían pan sin que nadie lo pidiera. Lavaban la ropa del enfermo. Leían en voz alta los fragmentos de una Biblia vieja que alguien había escondido entre sus cosas y ahora se compartía como un tesoro. Una mañana, Esteban vio al subteniente Fuentes frente a su celda. «¿Está bien, padre?», preguntó en voz baja. «Más que nunca. Aquí se ora más que en muchas iglesias». El joven guardia asintió. «Mi madre sigue asistiendo a las oraciones con María del Carmen. Dicen que ahora ya no caben en las casas. Van rotando de barrio en barrio». Esteban cerró los ojos. «Entonces esto no es encierro, es misión». Un día de tormenta, la electricidad del penal falló. Se hizo un silencio espeso interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia en los techos. El ambiente se volvió tenso. Algunos temían que eso derivara en violencia o represión. Pero un interno encendió un fósforo y lo sostuvo en alto. «Para que la fe no se apague», dijo. Esteban lo imitó con otro. Y así, uno a uno, los presos comenzaron a prender pequeños trozos de papel, telas enrolladas, lo que tuvieran a mano. No para provocar, sino para encender una luz simbólica. Elías, con la mirada fija en las llamas, murmuró: «Nunca pensé que en la cárcel encontraría lo único que me faltaba». «¿Qué era?», preguntó Esteban. «El sentido». Aquella noche, aunque no había energía, el penal estuvo más iluminado que nunca. Los rostros bañados por la luz frágil de las llamas mostraban algo que ni el hambre ni el encierro podían arrancar: esperanza. Tomás se acercó y puso su mano sobre el hombro de Esteban. «Nos diste algo más que palabras, padre. Nos devolviste humanidad». «No fui yo», corrigió. Fue su fe la que despertó cuando dejaron de temer. Desde su oficina, el coronel Ramírez observaba el resplandor anómalo desde la torre de control. Preguntó a un guardia qué ocurría. «Están rezando con fuego, señor, pero no hay disturbios, solo paz». El coronel no respondió. Por primera vez sintió que había algo en esa prisión que no podía sofocar. Porque cuando la fe prende en el corazón humano, ni la oscuridad más densa puede detener su luz. El frío comenzó como una punzada leve en el pecho. Esteban no le dio importancia al principio. Pensó que era el cambio de temperatura, la humedad del suelo o el cansancio acumulado. Pero en cuestión de días la fiebre subió y su cuerpo empezó a rendirse. Una mañana no pudo levantarse de la litera. El sudor le empapaba la espalda, pero tenía los pies helados. Tomás lo encontró temblando. «Padre, ¿qué tienes?» «Solo necesito descansar un poco». Elías se acercó también, notando el tono apagado de su voz. «No se ve bien. Voy a buscar ayuda». El guardia de turno lo ignoró al principio. «Todos están enfermos aquí, muchacho. Que aguante como los demás». Pero Elías no se rindió. Insistió, rogó, amenazó con armar escándalo si no traían un médico. Finalmente accedieron. Llegó una enfermera con un estetoscopio viejo y una bolsa de tela colgando del hombro. Lo revisó en silencio, con gestos rápidos y profesionales. «Tiene una infección fuerte en el pecho, pulmonía seguramente. Si no recibe antibióticos no durará mucho». «¿Puede quedarse aquí?», preguntó Tomás. «No. Solo puedo pasar a reportarlo. Pero no hay medicamentos suficientes. No para todos». Elías apretó los puños. «Entonces tráiganme algo. Lo que sea». Esa misma noche desapareció. Nadie supo cómo salió ni qué hizo, pero cuando volvió, al amanecer, tenía el labio partido y una caja en la mano. «Robé esto del botiquín del área de aislamiento. Casi me agarran. Eran 4 pastillas». El médico del penal las identificó como antibióticos y permitió su uso. Elías se las entregó a Esteban con las manos temblorosas. «No me importa si me castigan, solo no te mueras». Esteban no tenía fuerzas para hablar. Le apretó la mano, mirándolo con un brillo que decía más que cualquier palabra. Durante los días siguientes, la fiebre no cedía.
Los internos se turnaban para mojarle la frente con trapos, mantenerlo abrigado, darle agua. Rezaban a su alrededor en voz baja. El pabellón entero se convirtió en un cuarto de hospital improvisado. Uno de ellos, el mismo Cacho de voz gruesa, lloró por primera vez. Ese hombre cambió mi vida. Si se va, no sé qué será de nosotros. Elías se mantuvo cerca día y noche. Dormía sentado junto a su litera, atento a cualquier movimiento. Tú no te vas a morir, viejo terco. Me prometiste que ibas a bendecirme cuando saliera de aquí, decía entre dientes. El sexto día, Esteban abrió los ojos con dificultad. Buscó a alguien con la mirada y encontró a Elías. ¿Qué haces aquí? Cuidándote, pues. ¿Creías que iba a dejar que te fueras sin terminar tu trabajo? Esteban sonrió apenas. Ya está hecho, Elías. Tú ya no eres el mismo. Ni tú. Estás hecho un trapo. Pero tranquilo, ya te estás poniendo feo otra vez. Eso es buena señal. La risa de los otros estalló como una bocanada de alivio. Aquel sonido fue el verdadero milagro. Poco a poco Esteban comenzó a recuperarse. No por los medicamentos, que ayudaron, sino por la fuerza de los hombres que lo rodeaban, por el amor sincero, por el cuidado desinteresado. Una noche, ya más fuerte, pidió sentarse. Todos se reunieron en silencio. Gracias, me levantaron del polvo. No solo el cuerpo, también el alma. Esta cárcel ya no es lo que era. Ustedes la han convertido en un lugar de amor. Tomás asintió. Y tú lo comenzaste, aunque ahora no quieras el crédito. Esteban los miró con voz ronca pero clara. Esto no lo hizo un cura. Lo hizo la fe cuando se volvió humana, cuando dejó de ser solo palabras y se convirtió en manos, en actos, en consuelo. Y mientras hablaba, sintió dentro de sí una certeza profunda, nueva. La libertad verdadera no se logra saliendo, sino cuando uno elige vivir con amor, incluso dentro de los muros más fríos. El cielo de diciembre estaba cubierto de nubes, y el aire tenía ese olor denso que anuncia algo importante. En el penal los rumores comenzaban a moverse como viento entre los pasillos. Se decía que habría una amnistía parcial, que por presión internacional liberarían a algunos internos de baja peligrosidad, especialmente los que tuvieran buena conducta. Esteban no se hacía ilusiones. Había aprendido a esperar sin esperar, a aceptar los tiempos como venían. Estaba más fuerte, caminaba mejor, pero aún tenía secuelas de la fiebre. Cada mañana se sentaba junto a la reja y oraba en silencio. Un martes, poco antes del almuerzo, lo llamaron por su nombre. Morales Esteban. A la oficina del director. Los internos lo miraron con inquietud. Elías lo acompañó hasta la reja. Sea lo que sea, no dejes que te apaguen otra vez. No pueden apagar lo que ya se convirtió en llama, respondió Esteban con una leve sonrisa. Entró en la oficina donde tantas veces había sido interrogado. Esta vez el coronel Ramírez no estaba. Lo recibió un funcionario civil con rostro neutral y tono formal. Padre Morales, ha sido seleccionado dentro del grupo de liberación anticipada por razones humanitarias. Esteban no dijo nada. Lo miró como quien escucha algo que no termina de entender. Será liberado mañana, al amanecer. ¿Y por qué yo?, preguntó con voz pausada. Informe médico, buen comportamiento, y sinceramente porque su nombre está empezando a causar más ruido del que conviene. Esteban asintió, comprendiendo. No era un acto de justicia, sino una estrategia. Aún así sería libre. Regresó al pabellón esa noche con una mezcla de emociones que lo dejaron sin palabras. Tomás fue el primero en acercarse. ¿Te vas? Mañana, dijo simplemente. Elías bajó la cabeza. Pensé que saldríamos juntos. Saldrás, afirmó Esteban. Cada uno tiene su tiempo. El mío llegó, pero tú ya estás diferente. Eso es también una forma de liberación. Esa noche, los internos improvisaron una despedida. No hubo discursos, solo cantos bajos, oraciones entrecortadas, abrazos largos, un silencio cargado de gratitud. Cacho escribió una frase en una tira de tela blanca y se la entregó.
Llévala contigo, dice. La fe también se siembra en el concreto. Amanecía cuando lo escoltaron al portón principal. Le devolvieron la ropa con la que había entrado años atrás. Ya no le quedaba igual. En el rostro las arrugas nuevas eran marcas de vida, no de derrota. Antes de cruzar la reja, se volvió hacia el guardia que le abría. Gracias por no haber apagado la luz. El hombre bajó la mirada. Usted encendió más de una. Afuera, la ciudad respiraba. Los sonidos eran distintos, como si cada bocina y cada paso sobre la acera fueran un himno nuevo. Esteban caminó sin prisa. Sentía el aire golpearle el rostro como una bienvenida. A unas cuadras, frente a una iglesia silenciosa, una figura conocida lo esperaba. Era María del Carmen, con una flor en la mano y lágrimas en los ojos. «Dios no te sacó de ahí», le dijo ella. «Te trajo de regreso para que sigas sembrando». Él asintió. «Y para recoger lo que otros cuidaron en mi ausencia». Caminaron juntos por las calles de La Habana, bajo un cielo que empezaba a despejarse. La gente los miraba, algunos se detenían, otros bajaban la cabeza, pero todos lo reconocían, no por escándalos, sino por fe. «¿Qué harás ahora?», preguntó María. «Lo mismo que hacía adentro», respondió él, «solo que con más sol y menos barrotes». En una esquina un joven lo detuvo. «Padre, ¿puede bendecirme? Mi abuela rezó por usted todas las noches». Esteban puso la mano sobre su hombro. «La bendición está en ustedes. Yo solo les recuerdo que la tienen». Y mientras el sol se levantaba sobre la ciudad, el padre Esteban caminaba hacia el pueblo, no como un hombre que salía de prisión, sino como alguien que había aprendido a vivir libre, incluso dentro de los muros más altos. La Habana lo recibía como si nunca se hubiera ido. Los adoquines bajo sus pies eran los mismos, pero su alma ya no. Cada calle tenía ecos de su infancia, de su juventud con María del Carmen, de sus primeras misas, de las noches de oración bajo techo y las de fe bajo estrellas. Pero ahora, cada paso estaba impregnado de algo nuevo, libertad sin rencor. Caminó hasta el viejo barrio del Cerro, donde todo había comenzado. Las casas seguían desgastadas por el tiempo, con la pintura descascarada y los balcones colmados de ropa tendida. Pero en los rostros de la gente había algo que no existía antes: luz. Un niño lo reconoció desde lejos. «Es el padre Esteban, el de las historias». En segundos una decena de personas se reunió a su alrededor. No gritaban, no aplaudían. Solo lo miraban como se mira a alguien que se creyó perdido y ha vuelto. Una señora de voz temblorosa le tocó la mano. «Mi hijo murió sin conocerte, pero se fue con tus palabras en el corazón». Esteban le apretó la mano. Entonces vivió con fe. Eso basta. María del Carmen lo llevó hasta la iglesia de San Lázaro, la misma cuya puerta cerraron el día de su arresto. Ahora estaba cubierta de polvo, con la madera hinchada por la humedad, pero seguía allí, inmóvil, esperando. Ella le entregó una pequeña llave oxidada. «Guardé esto desde el primer día. Pensé que tal vez volverías». Esteban la tomó con reverencia. Insertó la llave en la cerradura, giró con firmeza y la puerta cedió con un crujido suave, como si la casa de Dios lo reconociera. El interior estaba oscuro, pero el polvo suspendido en el aire parecía danzar con la luz que entraba por las rendijas. «¿Y si la reabrimos?», preguntó ella, conteniendo las lágrimas. «No necesita permiso humano para ser templo», respondió él. «Donde hay dos o más con fe ya está abierta». Ese mismo día comenzaron a limpiarla. Los vecinos trajeron escobas, baldes, flores marchitas que aún guardaban olor. No había autoridad observando, ni documentos oficiales, solo manos, sudor y devoción. Una semana después celebraron una misa. No había sotana, ni campanas, ni vino. Pero había pan, oración y un altar improvisado sobre una mesa de madera. El pueblo se reunió en silencio, llenando cada banco, cada rincón. Algunos se sentaron en el suelo, otros escucharon desde la calle. Esteban levantó la vista y los miró uno a uno. «Esta no es una iglesia reconstruida, es una comunidad redimida. Ustedes no esperaron que yo volviera para creer».
mantuvieron la llama viva. Y eso es lo que hace que Dios permanezca entre nosotros. Una anciana levantó la mano con timidez. ¿Seguirá predicando, padre? Hasta que me falte la voz, dijo él. Y cuando eso ocurra, seguiré predicando con mis gestos, con mi caminar, con mi forma de amar. Al salir de la misa, la calle parecía distinta. El aire era más limpio, el ruido más suave, como si todo el barrio respirara al mismo ritmo. María lo miró mientras recogían las sillas. ¿Sabes qué aprendí en tu ausencia? Que la fe verdadera no necesita figura, ni templo, ni permiso. Solo necesita corazón. Esteban la miró con ternura. Y tú enseñaste a muchos a seguir creyendo cuando yo ya no podía hacerlo desde adentro. Esa noche, desde la azotea de la iglesia, contempló la ciudad. Las luces parpadeaban en la distancia. Podía oír oraciones en distintas casas, como un eco suave que se propagaba sin esfuerzo. Y mientras cerraba los ojos, con el viento acariciando su rostro, supo que el verdadero milagro no había sido salir de la cárcel. Meses después de su liberación, el nombre del padre Esteban ya no era murmullo clandestino. Se había convertido en referencia, en inspiración, en testimonio. Sin proponérselo, su historia cruzó las fronteras del barrio y llegó a otras provincias. En pequeños pueblos del oriente cubano, en rincones olvidados de Pinar del Río, se hablaba de un sacerdote que había predicado desde la oscuridad y había sembrado fe sin levantar la voz. Él nunca buscó reconocimiento. Mantenía sus rutinas simples. Caminaba por las mañanas, atendía a los ancianos, celebraba misas con palabras humildes y corazones encendidos. No volvió a pedir nada para sí. Había aprendido que todo lo necesario ya estaba en su interior. Una tarde, sentado frente a la capilla restaurada, recibió la visita de un joven periodista. «Padre, ¿qué sintió al ser liberado?» Esteban lo miró, sonriendo con serenidad. «Jesús no me sacó de la cárcel para liberarme, me liberó estando dentro. Me enseñó que la libertad real no depende de los barrotes, sino de lo que uno decide hacer con el dolor». «No guarda rencor», insistió el muchacho. «El rencor es otra forma de prisión, y ya estuve demasiado tiempo encerrado». Las palabras quedaron resonando. No eran frase de efecto, eran verdad destilada. Ese mismo día, al finalizar la misa, se acercó María del Carmen con una hoja doblada. «Es una carta de Elías». Esteban la tomó con cuidado. La letra era firme, contenida, como si cada trazo hubiera sido pensado con el alma. «Padre, sigo aquí, pero ya no igual. Me volví guía de oración en el pabellón. No me dejaron salir contigo, pero entendí que todavía tenía que quedarme. Estoy ayudando a otros, y eso, gracias a ti. Bendíceme desde allá que yo seguiré tu camino desde acá». Esteban la leyó en silencio, con los ojos vidriosos. «No necesita mi bendición. Él ya ha sido tocado por algo más grande». «Tú fuiste ese puente», dijo María. «Fui parte del puente, pero el río que cruzas, ese es de Dios». Los domingos la iglesia se llenaba, no por costumbre, sino por hambre espiritual. Gente joven, viejos escépticos, madres solas, vecinos incrédulos, todos llegaban buscando consuelo, guía, o simplemente un lugar donde respirar con el alma. Una mujer se le acercó después de una homilía. «No creo en todo, padre, pero cuando usted habla, algo se me acomoda por dentro». Esteban le respondió sin solemnidad: «Eso ya es un milagro». Un día, al final de la misa, se dirigió a los presentes con una expresión distinta, más íntima. «Hermanos, gracias por sostenerme cuando yo no podía. Gracias por esperar cuando parecía que no habría regreso. Pero quiero pedirles algo más». Todos lo escuchaban con atención. «La fe no puede quedarse aquí dentro. No se trata de templos, ni de palabras bonitas. La fe se prueba en el mercado, en la fila del pan, en el cuidado del enfermo, en el perdón al que nos hirió». Pausó. Sus ojos recorrieron cada rostro. Si esta historia ha tocado sus corazones, no la guarden. Hagan la vida. Y si tú, que estás viendo esto, has llegado hasta aquí, si esta historia ha resonado dentro de ti,
suscríbete al canal para seguir descubriendo otras historias donde la esperanza vence al silencio. Y no olvides hacer clic en el video que te dejamos aquí para seguir con más relatos que sanan, conmueven y nos recuerdan que lo humano, cuando se encuentra con la fe, se vuelve sagrado. Esteban bajó del altar sin prisa. Afuera el sol caía sobre los techos y los pájaros cruzaban el cielo en bandadas tranquilas. Había regresado. Pero más aún, ahora sabía que nunca se había ido del todo, porque quien siembra fe en medio del dolor permanece en cada vida que toca.